6 años antes de la caída de Tenochtitlan, pero al otro lado del mar Océano, murió uno de los más grandes y excepcionales pintores de todos los tiempos. Su nombre, Hieronymus Bosch, mejor conocido en el mundo de habla hispana como El Bosco. Se conocen apenas unos cuantos detalles de la vida de El Bosco. Él tomó su nombre artístico de la ciudad en que nació, vivió y murió, una ciudad llamada 's-Hertogenbosch, que significaba literalmente el bosque del duque, ciudad a la que en español conocemos con el nombre de Bolduque. Bolduque formaba parte del ducado de Brabante, en lo que hoy es Holanda, y en aquel entonces era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Este Sacro Imperio Romano es muy importante para nosotros porque su trono por aquellos años iba a ser ocupado ni más ni menos que por Carlos de Austria, es decir, el famoso Carlos V o Carlos I de España, el mismo a quien Hernán Cortés dirigía sus cartas de relación. Bolduque era una ciudad pujante, comercial, ambiciosa y sumamente religiosa. El Bosco perteneció a la ilustre Hermandad de Nuestra Señora, un grupo muy influyente de laicos que se dedicaba a las obras de caridad y al culto a la Virgen. También sabemos que el Bosco se casó con una mujer rica y que heredó su oficio, el oficio de pintor, de su padre, como lo había hecho este de su abuelo y como era costumbre en la Edad Media, y como sigue siendo costumbre en algunos sindicatos supuestamente progresistas, pero realmente medievales. Cuando era un adolescente, El Bosco fue testigo de un suceso terrible. Su pequeña ciudad casi desaparece en un gran incendio que consumió cerca de 4,000 casas. Vivir en una ciudad llamada El Bosque del Duque y luego adoptar el nombre de El Bosco por esa misma razón, y ver desde tan cerca el espectáculo devastador del fuego sin control, no pudo ser fácil. Ahora bien, las obras de arte nunca obedecen de manera directa y fácilmente explicable a los acontecimientos en la vida de un escritor o de un artista. Sin embargo, podemos imaginarnos que la experiencia directa de aquel fuego devorador pudo influir siquiera un poco en las visiones alucinantes e infernales de El Bosco. Claro que siempre serán muchos los que atestiguen el horror, entonces como ahora, y siempre serán pocos quienes logren reelaborar esta experiencia mediante el arte. La excepcionalidad del Bosco, sin embargo, es más bien de otra índole. Recordemos que, con la decadencia y caída del Imperio Romano y de la civilización grecorromana, Europa se hundió en una sombra de fanatismo religioso, violencia e incultura. Solo muy lentamente, al salir de la Edad Media, el arte europeo pudo igualar al arte griego en su capacidad para reproducir la realidad y la belleza corporal de manera verosímil. En los siglos XV y XVI, la pintura europea estaba dando grandes pasos técnicos que le permitían justamente lograr esa verosimilitud. Entonces llega El Bosco y decide aprovechar esa técnica para ponerla al servicio no ya de lo que se podía ver con los ojos, sino de lo que no se podía ver con los ojos, salvo claro, con los ojos de la mente. El Bosco puso esa técnica de la verosimilitud realista al servicio de las imágenes más alucinantes. Por eso pudo pintar el infierno como nunca antes se había podido pintar. El gran arte siempre tiene esta cualidad, la de hacernos ver lo que de otra manera no podríamos ver.
Los contemporáneos del Bosco no sabían cómo juzgar sus obras. ¿Eran morales o más bien inmorales? ¿Eran católicas o más bien heréticas? ¿Eran serias o más bien satíricas? Esta ambigüedad sigue vigente. Algunos especialistas de nuestro tiempo no dudan en considerarlas obras aleccionadoras, de clara intención moral o moralizante. Pero Paul Johnson se imagina a un rico señor neerlandés, con una copa de vino en la mano, riéndose muy a gusto con las escenas grotescas del Bosco, a medio camino entre Dante y Rabelais. El rey Felipe II, famoso por sus fracasos políticos, militares y económicos, el rey que no logró unificar las dinastías de España e Inglaterra, el que tampoco logró derrotar a Inglaterra y vio hundirse su armada supuestamente invencible, el de las políticas económicas centralistas y estatistas que destruyeron la riqueza española, encontró muy de su gusto las obras de El Bosco. Por eso algunas de ellas pueden verse en el Museo del Prado. Las tentaciones de San Antonio, la extracción de la piedra de la locura, la mesa de los pecados capitales y los trípticos La adoración de los magos, El carro de Leno y, quizá el más famoso, El jardín de las delicias. La poesía de Olga Orozco tiene, como toda gran poesía, su selecta minoría de lectores, a la que por fortuna pertenezco. Vamos a terminar este programa con un poema de Olga Orozco que lleva por título Hieronymus Busch en desusada compañía. Me parece que será una manera estupenda de cerrar este breve homenaje que hemos hecho al gran Hieronymus Busch, alias El Bosco. Yo soy Pablo Boullosa, hoy estuvimos en el lago de Chapultepec y en una de las librerías más hermosas de la Ciudad de México, la librería Porrúa del Bosque de Chapultepec. Los dejo pues con Hieronymus Busch en desusada compañía por Olga Orozco. ¿En qué pactos anduvo? ¿Qué ungüentos o qué pócimas usaron para hacerlo asistir a semejantes ceremonias? ¿Y cuál fue su función entre tantos oficios delicados como propalan los muestrarios? No la quieta intrusión, el espionaje impune del imaginero, porque inmóvil será tal vez la beatitud, un ángel domesticado por la contemplación de inalcanzables lejanías, una burbuja azul suspendida en el centro de una esfera donde flotan las almas. Pero el pecado es tormentoso y arrebata en su remolino a quien lo roza. Sopla y cambia de piel con la velocidad del fuego que devora los mejores propósitos y no consigue nunca disimular con bellos atavíos el rabo y la pezuña. Es igual que un color que aúlla entre las flores. ¿Y son esas las tintas que utilizó Hieronymus? ¿Qué pecados mezcló para alcanzar la negrura de la pesadilla? De caída en caída sin duda rompió el vidrio. Se deslizó en el cuadro y encontró un buen lugar en la farándula embrujada en medio del paisaje. A simple vista se diría un taller en el que cada uno está absorto en su juego, o una feria estival donde compiten ilusionismos y acrobacias, o acaso un libro de horas en el que se mezclaron al azar las imágenes. Pero hay algo que chilla como un cerdo al que degüellan en el alba, algo que huele al filo del cuchillo, al tufo del demonio. Y he aquí que ahora viene trotando sobre los lodazales con manos y con pies. Viene con hielo y fuego y todo el sol en contra. Te orina en la cabeza y tu deseo se convierte en sapo, en lagartija, en perro. Te poseen engendros extraídos de escandalosas bodas y aberraciones de la especie, de acoplamientos entre un par de bestias y un utensilio al paso, fusiones de ortopedia, vínculos que se anudan por el desencuentro y la tortura, alimañas que saltan con la presión del vicio embotellado, espantajos obscenos, prelados crapulosos, fortalezas incombustibles y vampiras, recreos de verdugos, opalandas encubridoras y festines de asilo,
orejas inquietantes como esfinges, moradas como fauces, delirios como embudos, aluviones de cuerpos siempre ilesos para los irisados placeres de la soldadesca. Otro golpe de llama, otro azote de truenos, otra capa de sangre sobre el escabroso lema, castigar deleitándose y que siga la orquesta. Ah, la contrahecha tentación y su profuso instrumental de amanuense del diablo. Tienes toda la triste variedad del infierno por delante, y tal como el reverso de la culpa, así será la inagotable forma de la pena. ¿Y qué hace ahí Hieronymus en medio de semejantes hervideros, con esa cornamuza del color de la fiebre y esa gente girando sobre su cabeza? ¿Es el huésped de honor o el sospechoso anfitrión de la fiesta? ¿Acaso sea un réprobo cualquiera y pague con oprobios los abusos del yo, invirtiendo la suerte, transformado a su vez en el hueco trofeo de un sentido, en el atributo de la supresión, en la esponja que absorbe los excesos ajenos? Aunque tal vez su alianza sea con las alturas, contra toda esperanza. Tal vez no rece con el amor ni con la fe, sino con la visión de la